Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Pulso Empresarial, un programa de Gestión a Radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la Comunidad Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles, a esta edición de Pulso Empresarial Valencia en este día 28 de septiembre del año 2016. No es un día cualquiera en la historia reciente ni de nuestro país ni de la Comunidad Valenciana. No es momento de alardear ni de lanzar triunfalismos, porque todavía queda mucho camino por recorrer, tal y como nos demuestra siempre la política. Pero sí que es momento sobre todo de destacar que en principio, a priori, y salvo ya que haya cambios irreversibles, o sobre todo teniendo en cuenta que pueda haber y que cada uno pueda tachar de una postura más intervencionista respecto a la figura o a la intervención de líderes como Felipe González o de José María Aznar en el caso del Partido Popular, lo cierto es que el PSOE parece que ha empezado a rectificar, sobre todo con un objetivo muy importante, y es por el presente y el futuro de España, porque garantizarlo no es ninguna tontería, y sobre todo teniendo en cuenta las situaciones adversas que estamos sufriendo, sobre todo teniendo en cuenta el bloqueo que nos está conduciendo a un peligroso devenir de los acontecimientos, especialmente en clave económica, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa aquí cada día en el programa. La mayor parte del Comité y de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista hoy se ha levantado en armas. Lo empezaba haciendo esta mañana el expresidente del gobierno Felipe González, y al filo de las 5:30 de la tarde lo ha hecho el resto, la gran mayor parte de aquellos que ya se consideran críticos de una manera oficial con el postulado del todavía secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Lo que decíamos antes, ¿es una medida o una postura más o menos intervencionista? ¿Qué peso tienen realmente en el actual modelo y estructura de sus grandes partidos, tanto en el ámbito socialista Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, como en el caso del Partido Popular, especialmente en la figura de Mariano Rajoy? ¿Qué peso tienen esos exlíderes sobre los líderes actuales? Pues se demuestra que cuando realmente intentan poner orden, al final parece que lo consiguen. A unos les puede parecer intervencionista, como apuntamos, y a otros no. Pero lo importante es el objetivo final, y es sobre todo tratar de desbloquear una situación que se iba enrevesando por momentos. Porque el propio Felipe González quiso dejar claro que por supuesto no está en los postulados ni en la línea de Mariano Rajoy, que no le parece el mejor candidato, pero que ahora mismo es el candidato político que cuenta con un mayor respaldo en las urnas. Y estas elecciones pasadas, del domingo, en el País Vasco y en Galicia, que parecía que no iban a pintar nada en principio, dado el enrocamiento de Sánchez, finalmente parece que sí que van a acabar, por lo menos con su carrera, al frente de la Secretaría de los Socialistas. Pero más allá de los resultados electorales, que no son malos, sino que son pésimos, hay que tener en cuenta otro factor sumamente relevante, y es el acto chulesco, el levantamiento y el órdago lanzado, como decimos, a las máximas cabezas visibles de un partido socialista, que igualmente se podría aplicar, no lo duden, para cualquier otro tipo de formación política en nuestro país. Si eso finalmente se lleva a cabo, si finalmente el sábado se van perfilando detalles y Sánchez pasa a la historia como un lamentable secretario general del PSOE, a partir de aquí habrá que tener en cuenta un nuevo calendario económico, también político, que nos va a conducir a mitad de octubre, más o menos, donde podría haber una investidura que facilitara el gobierno de Mariano Rajoy. Y en todas estas cábalas, y en todo este conglomerado, y en todas estas combinaciones, ya hablando en clave valenciana, aparece una figura que le ha costado mucho finalmente convertirse en uno de los rebeldes para destronar al señor Sánchez de la Secretaría General de su partido. Estamos hablando de Ximo Puig, que al mismo tiempo que sale reforzado en sus postulados pro PSOE,
por otra parte, también puede sufrir en sus carnes el desgaste de una política de inacción en clave territorial. Pero es que al mismo tiempo no tiene sentido tener una reivindicación por la financiación cuando tu propio partido está bloqueando la puesta en marcha de un nuevo gobierno. La situación para Puig era insostenible, la situación para otros varones idem por lo mismo, y evidentemente la economía y, como decimos, el órdago lanzado a las cabezas visibles del Partido Socialista, que sabía que iba directamente a una catarsis de cara a unas terceras elecciones, parece que finalmente han doblegado la postura de alguien que ha mostrado un auténtico ejercicio de irresponsabilidad y de soberbia, y por este motivo hoy, por lo menos, podemos congratularnos de la postura del PSOE. Ahora bien, mañana, pasado, todo es posible que pueda pasar, pero si España se desbloquea, al menos vamos a tener ya una solución de continuidad. Porque entre otras cuestiones, el tema que hemos elegido hoy en el programa, que es ¿llega o no llega ya el crédito a las empresas?, tiene bastante que ver con la situación actual política en España. Si no, ¿de qué va a valer? ¿De qué va a servir las políticas puestas en marcha en los últimos años, que a trancas y barrancas y siendo muy mejorables han permitido a la economía española alcanzar y recuperar la senda del crecimiento? Así que todo queda evidentemente eclipsado por la gran noticia de la tarde, donde obviamente vamos a seguir analizando en clave ya de banca los movimientos de las entidades financieras, precisamente por qué sigue sin llegar ese crédito a las pymes, pero de una vez, por lo menos, que los políticos, que los partidos muestren un ejercicio de responsabilidad por el bien de las empresas, por el bien de los trabajadores, y por otro motivo que comentábamos ayer, no puede haber una mayor recaudación impositiva si no se facilita el camino para que las empresas generen empleo y a partir de ahí, como saben, como consecuencia aumente la riqueza, aumente la demanda interna, el consumo, etcétera, etcétera. Y a más empresas y a más personas trabajando, aunque sea con carácter autónomo, automáticamente mayor recaudación. Es una regla de tres, pero a algunos parece que les cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo poder comprender. Que el señor Sánchez nos siga y que no vuelvan a aparecer más líderes de semejante calaña, ni en el PSOE, ni en el PP, ni en Ciudadanos, y por supuesto, para que les voy a hablar de Podemos, que ya ha tachado el acto, evidentemente, de un fraude a la militancia de los socialistas. La militancia está muy bien, pero al final hay que tomar decisiones en las cúpulas, por el bien del interés común, sea del partido que sea. Enrique Albiach, Justo Pascual, socios directores ambos de Scentia Allianz, y luego de Avanzac Abogados y Finaval, asesores financieros respectivamente, Vicente Montañez, socio director de alquilerejecutivos.com, y nuestro buen amigo también Daniel Matoses, presidente de CESIF Comunidad Valenciana, que hoy tiene mucho que contarnos, y por cierto, un nombre encima de la mesa. ¿Qué pasa con Carmen Montón, una de las grandes aliadas del todavía secretario general del PSOE, enfrentada con la vicepresidenta Mónica Oltra, y que tiene encima de la mesa la reversión de las concesiones sanitarias, ahora mismo lo que se ha convertido en un auténtico problema para las arcas de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, del Consejo? Esa es otra de las piezas en este tablero, en estas cábalas, que a partir de ahora abren este nuevo escenario que parece se puede empezar a producirse. Pero insisto, sin triunfalismos, que aún hay mucho camino por recorrer y el señor Sánchez morirá matando. Lo dicho, bienvenidos a Pulso Empresarial. Arrancamos ya. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Bueno, y Marta Rodríguez al frente de los mandos técnicos y evidentemente, como siempre aparecen por aquí los comentarios, los corrillos, como pasa en cualquier ámbito de la vida y de los partidos políticos, para que les voy a contar un detalle tremendamente significativo. Es decir, en este programa lo hemos demostrado por activa y por pasiva que somos plurales, o al menos lo intentamos. Si la situación fuese a la inversa, con un Partido Socialista fuerte y con un PP bloqueando, o bloquear a Podemos o bloquear a Ciudadanos, opinaríamos exactamente de la misma manera. Ante todo está el bien del interés común y, por supuesto, hay que establecer, en este caso, o anteponer los grandes objetivos de unión de un país en pro de la democracia y en pro también de la economía. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estamos? Don Vicente, tardes. Don Daniel, don Enrique, don Justo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Cogido aire, justo. Muy buenas noches, sí. muy buenas noches. Buenas tardes, noches, sí, Ahora este ya horario. Todavía tenemos de buen noche clima. más pronto. Este horario de las 8 de la tarde nos pilla un poco con el pie cambiado, pero bueno, una magnífica hora, ¿no? Una hora punta, una hora de prime time de radio absoluta. Una hora fantástica. Ah, bueno, Señor. ¿qué tal? ¿Cómo ven ustedes? El Creo panorama que- político que usted nos ha calentado tanto al principio. No, yo lo que he tratado es de descifrar humildemente lo que hay y lo que se avecina. ¿Y qué dicen las bases socialistas al respecto? Porque claro, es por calentar un poquito. Más el cotarro, ¿no? No, porque todos aquí coincidamos y yo creo que Daniel aquí pues igual tendrá más información que nosotros. Soy inquilino del Ferraz. Pásame No, por lo Fines de contrario. semana lo paso entero. Exacto, porque le llaman a usted todos los varones y las bases también. No, pero quiero decir, claro, es que... Varones y varonas. Y varonas también, varonas. ¿verdad? Sí, sí, está ahí la Baronesas, solución. baronesas. Claro, tan osado es el señor Sánchez. Sí. Los medios, quiero decir, ayer en el intermedio, por ejemplo, le atacaban, pero con un frenesí increíble, ¿no? Claro. Tanta En el influencia tienen- intermedio y el país, perdona. Y en el país, es en el decir, país, sí, medios sí. tradicionalmente afines al PSOE. Pero bueno, lo que yo también me he informado en alguna de las bases del PSOE es que realmente hay una parte que sí que le apoya. O sea que también, no sé, quiero decir, yo coincido que el sentido común ahí no parece que sea lo más lógico, pero bueno, parece ser que dice, bueno, si consultamos a las bases, pues igual nos dicen que sigamos por este camino y yo creo que ahí no le falta la definición clara de decir que si vamos con Podemos o no vamos con Podemos, que es lo que no ha dejado claro, y también le podría haber planteado otro envite al señor Rajoy de váyase usted y me quedo yo, pero aún así, no sé, ¿usted cree que realmente no tiene nada de sentido común el señor Sánchez? ¿Es lo que yo lanzo a mis compañeros? Bueno, a ver, si queréis, sí. Vamos con esa reflexión. Y a la base socialista, porque hay mucha gente, pero- que yo he consultado pero- que dicen que están con Sánchez y no Sí, con los varones. Pero vamos a ver, con permiso de nuestros tertulianos, simplemente un apunte, es decir, está muy bien, efectivamente, él se ha enrocado en el modelo o en las bases o en el pensamiento de las bases, valga la redundancia, y de la militancia. O de la con puerta, el- o de la puerta giratoria, que es contra Felipe González y contra otro de Claro, estos varones claro, es decir, él ha similares a otros del PP. Él ha tratado de poner el PSOE patas arriba, es decir, ni más ni menos. Pero el problema que, como todo, es lo que... Por eso he soltado el tema del intervencionismo, porque lo comentaba con Vicente Montañez off the record y ahora él lo va a explicar magníficamente bien. Es decir, aquí viene... ¿Qué papel tienen Felipe González y José María Aznar, respectivamente, como grandes patronos de los dos grandes partidos? Pues tienen mucho. Es decir, hasta ahora yo creo que la postura, pero no de Felipe, la postura de Rubalcaba, la postura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, creo que, bastante tenue y bastante correcta. El problema viene cuando este señor se enroca y confunde organizar un congreso y movilizar a las bases, pero al mismo tiempo bloqueando un país. Eso es lo que es absolutamente Sí, sí, imperdonable. está Si hay claro. parte de la militancia que no le gusta porque hay un odio visceral hacia el PP, la derecha, Rajoy, si a mí todo eso me parece perfecto y lícito, pero lo que no puedes hacer es bloquear un país porque la economía va de capa caída. Por eso lo hemos dicho, el crédito se ahoga y un millón de cosas. No, lo que quiero decir, disculpa, solamente una interrupción, perdón. Y ya vamos con Vicente Lo que quiero Hidalgo. decir yo es que yo Y no luego estoy Enrique. diciendo que defienda al señor Sánchez o deje de defenderlo, pero Usted digo lo que- defiende. No, que va, yo no defiendo a Que es nadie broma, porque todavía es no, broma. no se me ha asimilado No lo han contratado de qué todavía. partido soy. Aunque me contraten, yo intentaré ser justo, como decía mi buen amigo Daniel. Muy bien. un Que día- lo un eres. día que tal. Por apellido lo eres. No, Por por nombre. nombre, por nombre. Por nombre. Justo lo será siempre. Efectivamente, Lo será muchas gracias, siempre. muchas gracias. Esto es un piropo. Pero que decir, con la misma razonamiento, hay mucha gente que dice, ¿por qué no se ha ido Rajoy? Ya, pero Por ejemplo. ahora, vale, Bueno, yo bien, bien. Está claro, está estoy claro. de acuerdo contigo también, pero digamos que era un capítulo anterior. Ahora Bueno. lo que toca es la gobernabilidad de España. No sé, a ver, don Bien, Vicente, vamos a ver. que tiene usted mucho para Sí, analizar. porque vamos a ver. Yo la figura de Podemos en este, como comentaba justo, pues me venía a la cabeza de aquello, qué bueno es que hayan niños pequeños en casa para echarle la culpa, ¿no? Esto es anecdótico. Al final... Hombre, anecdótico. Sí, es Si no anecdótico, estuviera Podemos- es anecdótico porque esto es un plan perfectamente diseñado por el señor Mariano Rajoy con todas sus consecuencias. Y voy a intentar explicarme y no ocupar demasiado tiempo. Es decir, que el país esté en una situación de ausencia de gobierno durante un año no es achacable única y exclusivamente al señor Sánchez. Es decir, el señor Sánchez ha sido en este caso Ya el entiendo. tonto útil, ha sido el tonto útil que le ha entrado al juego perfectamente al señor Rajoy. Este país lleva así porque el señor Mariano Rajoy en la primera legislatura no quiso presentarse,
y dejó que este señor quemara sus naves y aquel, como tonto útil, entró y en la segunda, pues poco más menos que lo mismo. Es decir, lo interesante era culpabilizarle absolutamente de todo lo que estaba pasando. Bien, ¿por qué este señor se le rebelan en casa? Pues el tema es muy simple. Si fueran a atender a las bases van a estar del lado de Sánchez. Es decir, no entienden que un PSOE tenga que apoyar un gobierno, no del PP, del señor Mariano Rajoy. Es decir, yo estoy convencido que si, como tú decías antes, si el PP, el señor Mariano Rajoy hubiera dado un paso atrás y hubiera dejado otro, no hubiera habido ese problema, ¿vale? Pero aquí lo que se están enfrentando son, y ahora me ciño única y exclusivamente al PSOE, los intereses de la militancia, por un lado, versus los intereses de los varones. Porque ¿cuál es el problema que tienen los varones en estos momentos? La ausencia de presupuesto. Pero es porque aquí un elemento absolutamente fundamental. Lo que está en juego es el poder territorial del partido. Y entonces con la Iglesia hemos topado. Pero Vicente, Puig no puede reivindicar la infrafinanciación cuando al mismo tiempo su partido está bloqueando la puesta en marcha de un nuevo gobierno. Es que claro, es un mensaje surrealista. Es decir, ¿quién puede entender ese tipo de mensaje? Vamos a ver. En clave autonómica. No, pero es que el problema aquí es que no estamos hablando de clave autonómica. Lo que tú no sí, puedes decir... estamos hablando también en clave autonómica. Este es el problema. El problema es que cuando los partidos tienen un discurso en el ayuntamiento de no sé qué, en la comunidad autónoma de no sé cuántos, que además es distinta al de la otra comunidad, y además encima un discurso distinto en España, suceden estos planteamientos. Y es que hay intereses totalmente contrapuestos. Es decir, los intereses de Sánchez, que en definitiva era dar una viabilidad al gobierno de España desde una posición de lo que él llamaba progresista o del cambio, que tampoco sé qué tiene el PSOE del cambio, está totalmente en contrasentido con la posición de los distintos varones. Entonces, a mí lo que no me parece bien de todo esto es el cómo se ha hecho. Es decir, esto que era crónica de una muerte anunciada, no me gusta, y te lo decía antes, el intervencionismo. Es decir, a mí no me gusta el hecho de que amanezcan si el PSOE si el PSOE ha optado por esta vía tan drástica, creando una gestora, es porque ha visto que no había otra solución, porque el señor Sánchez no recapacitaba y no era consciente y no se ha atribuido porque lo han tumbado después de 6 elecciones perdidas. No, vamos a ver, eso lo han hecho porque eso no lo aguanta ningún líder político. Eso lo han hecho porque sabían que si pasaba el tema a que votara la militancia, iba a volver a salir así. Y iban a tener Sánchez para rato y se iban a quedar sin presupuestos. Permíteme aquí, a este punto. Señor Matose, yo quería con usted que puntualizara 2 cosas importantes. Por un lado... Si le ha llamado Felipe González y si ¿lo ha llamado? ¿O las bases? Daniel. O el señor Sánchez. Hay 2 detalles importantes aquí. Uno ya lo hemos comentado, en qué tesitura y qué papel ha jugado Chimo Puig en esta rebelión de los grandes varones. Y luego la otra figura, que es la consellera de Sanidad, Carmen Montón. En este caso, con hilo directo con el todavía secretario general, teniendo en cuenta que es una de las que está moviendo más el asunto de la sanidad y demás. Esto puede obligar al propio Puig, por otra parte, a lo mejor a pensarse que no está en disponibilidad al Consejo de gastarse ni 100 millones en el hospital de Denia, ni a lo mejor revertir definitivamente la concesión del Grupo Rivera Salud en el hospital de Alcira. Es decir, aquí hay muchas piezas que se mueven en el tablero político eso, valenciano. Como tiene mucha amiga, lo voy a dejar para el final, pero comenzaré pues comentando lo que ha dicho Vicente Montañés. En cuanto que no se le puede pedir al PSOE que apoye al PP, yo creo que eso nunca se lo han pedido. Que apoye al PP, no, que se abstenga y que lo deje gobernar. No es lo mismo. Que es diferente. Nadie le ha dicho. Bueno, sí que se lo han dicho, sí que le propusieron una gran coalición, que lo desestimaron, sí, por supuesto. Pero el PSOE ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que tanto si era Mariano Rajoy el propuesto para presidente del gobierno como si era otro, su no iba a ser no es no. Es decir, que ellos no dieron nunca. Pedro Sánchez ha dado una opción a que si se cambiaba de candidato, pues ellos cambiaran de actitud. Y no era un apoyo al Partido Popular, era dejarlo gobernar para que España tuviera gobierno. No, para que tuviera presidente y gobierno. Hombre, gobernar con 137. Con 170. No, con 137 porque el pacto con es de investidura. Era un pacto de investidura y aparte, esas medidas por importe de 30.000 euros, de 30.000 millones de euros, que no se sabía dónde iban a salir, eso tenía los días contados. Ahora luego hacemos la lectura, Vicente, en clave económica.
Sí. Termine usted, señor Matoses. Entonces, yo creo que lo que se ha producido, la intervención de Felipe González, yo creo que no es determinante en ningún caso. Hay que tener Yo creo cuenta, que sí. yo creo que no. Yo pienso que lo que hubiera intervenido Felipe González o no, se hubiera producido este escenario. Porque es que da la casualidad de que los críticos o los varones críticos son los presidentes de las comunidades autónomas que están más preside afectadas. un dirigente del Partido Socialista. ¿Y qué ocurre? Pues que ellos tienen una visión institucional que seguramente no tienen los demás. Por eso, tanto ellos como todos los expresidentes, todos los exsecretarios generales del PSOE, Felipe González, Zapatero, el Rubalcaba y el que fue comisario europeo también, Almunia, todos se han alineado en la postura de los varones críticos. Yo te matizaría una cosa, Daniel. Probablemente la situación hubiera llegado al mismo puerto, lo que pasa que la intervención hoy de Felipe González lo que ha hecho ha sido adelantar y precipitar los acontecimientos. Porque efectivamente, como ha dicho Vicente Montañez, si el PSOE aguanta al sábado y bajo el respaldo de la militancia, que era exactamente lo que buscaba a Pedro Sánchez, nuevamente hubiera obtenido, en este caso, el apoyo. Y es donde la cúpula del PSOE no ha querido decía llegar. Vicente que es una maniobra de Rajoy, hombre, pues debe ser una figura, ¿no? Porque que en esa maniobra entrara, que Pablo Iglesias no se abstuviera, porque si Pablo Iglesias en el planteamiento de investidura, en el primero o en el segundo planteamiento de investidura de Pedro Sánchez hubiera abstenido, Pedro Sánchez hubiera sido presidente del gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez no es en estos momentos presidente del gobierno porque Pablo Iglesias y Podemos no han querido. Tuvieron en su mano. No. Tuvieron es verdad que en la primera legislatura, en la anterior, tuvieron en su mano el hecho de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Y no creo que eso lo tuviera como estrategia montado Rajoy. En clave Valencia. Y lo que tú me decías. Chimo Puig tiene un problema grave porque aquí tiene una parte de la militancia que se alinea claramente con Pedro Sánchez, que son Ábalos, sobre todo, los más significativos son Ábalos y la consellera. La consellera, pues yo me imagino que si Pedro Sánchez cae, pues ella aquí no tendrá la fortaleza que tiene en estos momentos. Y la peor consellera que ha tenido, la Consejería de Sanidad, pues seguramente pasaría a la historia. Porque en el tema que tú has manifestado de las reversiones y de las internalizaciones y tal, pues está empezando la casa por el tejado. Claro. Porque se está manifestando que se va a hacer sin haber evaluado lo que eso significa. Y sin saber cómo lo van a hacer. ¿Y por qué? Sin saber el cómo ni el por qué, solo porque está en el acuerdo del Botani. Y en el tema de la función pública y de la administración, yo creo que había que ser muy rigurosos. Y en primer lugar, y no empezar la casa por el tejado, en primer lugar había que definir qué es lo que realmente debe de ser público. Y lo que eso es lo primero que hemos comentado aquí muchas veces. Pues que sea público, que esté gestionado profesionalmente y de una manera profesional e independiente. Eso es lo que había que hacer. Y luego definir pues lo que puede ser actuaciones de colaboración público-privada y lo que tiene que ser estrictamente privado. Y una vez se definiera eso, pues ya podíamos acometer todos los demás. Pero en estos momentos, ¿qué está haciendo? Pues instando la reversión o la internalización de aquello que ellos no externalizaron. Porque el Partido Socialista fue el que más externalizó a través de la historia. Sí. Pero si las resonancias magnéticas y los TAC lo externalizó el Partido Socialista, si el pago por proceso lo inventaron ellos, bueno, lo aplicaron por primera vez en esta comunidad ellos, si extendieron los conciertos, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero extendieron los conciertos de una manera importantísima en materia como hemodiálisis, concertaron hasta con la Clínica Universitaria de Navarra en la época del ERMA. Bueno, pues sí, señor, así es. Si me permites, Enrique... Si queda algo que decir, ¿verdad? Hombre, queda mucho que decir, todo queda por decir, porque para empezar ya lo vamos leyendo, efectivamente, bueno, ya hemos dado un apunte significativo en relación con en este caso ahora mismo, la situación que queda de relativa fragilidad, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en su intención de lanzarse ahí también a la piscina, como muy bien ha apuntado Daniel Matoses, de empezar la casa por el tejado y de tratar de revertir las concesiones sanitarias, dándole exactamente igual, en este caso, lo que tenga de coste para el Consell, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de desgaste político, pero tenemos todo por delante en el ámbito también financiero, porque cambia totalmente el panorama. Es decir, porque a partir de ahí las
distintas comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista, o algunas, o a trancas o barrancas, o el señor Paje, que ya no sabe ni cómo va a gobernar, pues bueno, con un ejecutivo de Rajoy ya conformado, tienen nuevamente un argumento de peso para desgastarlo en pro de, en este caso, de reivindicar la infrafinanciación. De todas maneras, es bastante bochornoso el espectáculo al que estamos asistiendo. Los oyentes lo recordarán. Yo ya dije en el mes de enero, en este programa, que el señor Rajoy efectivamente tenía que haber dado un paso atrás. Yo entiendo que está fundido, está más que amortizado. Totalmente. Pero bueno, ahí vemos el talante y el bajo perfil de nuestros políticos, ya no autonómicos, sino de la nación. Por parte del señor Pedro Sánchez, está muy mal asesorado, pero muy, muy, muy mal asesorado. Debería ser buen estratega, que no lo es, y como buen estratega debería tener paciencia, que no la tiene. Entonces, lo que está viendo el público, lo que está viendo el ciudadano, es que aquí se está hablando que hay de lo mío. La posición del señor Sánchez es por el bien del PSOE, es por el bien del PSOE y el suyo propio. Y más bien estamos hablando de la nación, estamos hablando del país, estamos hablando de la problemática del ciudadano. No, en ningún caso. Por eso, Enrique, hemos comentado en el editorial que hay que tener por delante y anteponer los intereses de un país por encima de otras cuestiones, y el secretario general del PSOE ha mostrado un claro síntoma de partidismo absoluto, pero hacia sus propios intereses personales, es decir, no en pro ni de su propio partido, que es por lo que lo ha tumbado la ejecutiva socialista. Pero por eso digo que está mal asesorado, porque si fuera inteligente habría dejado ya gobernar al señor Rajoy, que está fundido, y en unos meses simplemente, haciendo oposición de verdad con los problemas que nos van a llegar, lo que estábamos comentando hace un poco, con cumplir el déficit con Europa, el gobierno que entre ya tiene bastante, con los deberes que tiene que hacer. Sí, señor. Además, y esto lo vamos a comentar a continuación, lo ha dicho muy bien Daniel, en el momento que un expresidente te llama mentiroso, a partir de ahí sí que tienes un problema realmente. Un minuto. ¿Recordáis en el mes de diciembre, antes de las elecciones, lo que hablamos, que el señor Pablo Iglesias solo tenía que estar callado porque los demás estaban haciendo su campaña? Está ocurriendo lo mismo. Pero como tampoco no se le... callados, No, pero ya no se le oye porque le están haciendo la campaña. De hecho, está rompiendo con algunos gobiernos autonómicos para que no les salpiquen. Mira, hubo gente que el lunes o el martes nos preguntó que por qué habíamos incluido en la promo del programa, fue ayer el amigo Antonio Roch, por qué habíamos incluido en la promo de ayer sobre el bloqueo político, lo que llevaba en base al perjuicio de la economía, por qué aparecía la cara del señor Iglesias junto con la de Pedro Sánchez, porque ha estado ahí detrás mareando la perdiz y haciéndole creer al otro que se podía intentar algo que era totalmente imposible. Por eso estaba allí ayer Pablo Iglesias. ¿Quién hizo ese comentario? ¿Quién lo hizo? Don Antonio Rocha, tu buen amigo Antonio. A ver, muy rápidamente, os pido a Justo, a Daniel y a ti, Vicente, antes de irnos a la publi, esta lectura en clave económica de qué pensáis que puede pasar a partir de ahora. Es una primera valoración, porque obviamente jugamos a la especulación. No hay mucho que especular. En la clave económica va a pasar lo mismo que tiene que pasar. Es decir, los problemas son los mismos. Al fin y al cabo, ninguno ha gobernado, con lo cual tenemos muchos problemas. Primer problema, déficit público. Es escandaloso. Sí, lo comentábamos ayer, lo tengo por aquí. Y pone de manifiesto cómo nos llevan vendiendo la cabra 5 años de todas las medidas estructurales que han puesto en marcha que nos iban a sacar, y cómo, analizando ese dato, y me propongo hacerlo, se ve que no han dado ni una. Es decir, ni una ha servido para nada. Vicente, vamos a recordar. No sabemos quién lo va a resolver, porque no lo va a resolver nadie, pero sí que sabemos quién lo va a pagar. Eso ya lo dije la semana pasada. Y nuestros oyentes también lo tienen claro, quién lo va a pagar. Mira, Enrique, hay un detalle también importante. Vamos a recordarlo porque es una noticia de ayer. El déficit del Estado ha crecido un 16,1% hasta el mes de agosto. Y los ingresos ascendieron a prácticamente 107.000 millones de euros, lo que representa un 5,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, de 2015, que se dice pronto. Esta valoración económica, Daniel y Justo. Venga, para irnos a Desde luego que esta situación política no favorece en nada la situación económica. Y el hecho de que, como decía Vicente Montañés,
de que sean presidentes autonómicos los que se rebelan contra esta situación no es una cuestión menor. Es que el tener presupuestos ellos y que sus presupuestos estén en consonancia a lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de Acompañamiento es importantísimo para el bienestar de la gente. Aquí, por ejemplo, ya lo ha dicho el gobierno valenciano, que el impuesto sobre patrimonio está en el aire, porque si no prorrogan el hecho de la no aplicación de la exención del impuesto sobre patrimonio, pues aquí no se tendrá que hacer la declaración del impuesto sobre patrimonio, que a lo mejor es una situación de justicia, sobre todo con respecto a los madrileños. Pero bueno, como eso hay muchísimas cosas más. Desde luego, ¿a quién le va a reclamar, a quién le vamos a reclamar, que yo también la reclamo, una financiación adecuada para nuestra comunidad, si no hay interlocutor? No hay interlocutor. Y yo lo he dicho antes fuera de micrófono. Lo mejor que le podía ocurrir al Partido Popular es no gobernar, porque la situación que se va a encontrar quien gobierne es una situación complicada por la composición del Congreso de los Diputados, complicada por la situación económica en la que nos encontramos, el déficit que aludía Vicente de 1 billón de euros, pues porque los intereses están como están, pero si repuntaran un poquito, desde luego nos íbamos a freír espárragos. Sí, señor. Así todos, no sé si en lugar de freír pues los serviremos, pero estamos en una situación complicada y la inseguridad jurídica en la que nos movemos resulta fatal para las aspiraciones de que los inversores pues se fijen en nuestro país. Menos mal que el turismo que sigue tirando. Sí que tira Voy a puntualizar un detalle más respecto al déficit de la Comunidad Valenciana, porque nuestra tierra, nuestra comunidad ha logrado el déficit público más bajo hasta julio de los últimos 3 años. El desplome, lo comentamos después de la PURI. Yo digo datos que hay aquí. El desplome del 23% de la recaudación por sociedades, que estaba apuntando Daniel, pero que al mismo tiempo evidentemente es preocupante, como muy bien ha puntualizado el señor Matoses, empeora el desvío de las cuentas estatales hasta julio, que sube al 3,3% frente al 4,6%. Fijado para este tema. El impuesto de sociedades tiene mucha tela, como muy bien has destacado. Justo, termino contigo, nos vamos a Publi, porque claro, ya con esta noticia que nos ha pillado un poco con el pie cambiado esta tarde, pues nos ha roto un poco el guión del programa. Bueno, pues por ejemplo, citar la noticia esta que el número de valencianos que se duplica, que renuncian a su herencia en estos últimos 4 años, porque comentamos la noticia ayer. Claro, hacen falta medidas jurídicas que apoyen a la ciudadanía que está tan presionada. Y realmente el gobierno y falta de gobierno durante un año, como coincido con el señor Daniel, que no es nada positivo y que confío en que realmente toda esta situación nos lleve a un gobierno más fuerte pues en no mucho tiempo. No mucho tiempo. El déficit que teníamos en España era conocido desde hace tiempo. Yo creo que las empresas privadas pues de alimentación a nivel de exportación sí que están a nivel internacional desarrollándose. La empresa en Colonia, por ejemplo, en la feria te van 400 empresas y a nivel mundial es una inmensidad. Ahora iba a dar datos de la exportación en el sector cerámico, el sector cerámico es que distinto. Tampoco son buenos. El sector cerámico es distinto, el sector de alimentación sí que se está moviendo y quiero decir la economía privada yo creo que sí que se está moviendo. Lo que pasa es que, claro, tenemos unos gobernantes que no son lo que deberían ser. Yo confío que en 1 mes o 2 meses lleguemos a mayorías absolutas. Eso es mi apuesta. Hay un detalle importante que lo hemos comentado en el editorial es lo que creo que hace falta en España. Y se lo vamos a recordar a nuestros oyentes. Es decir, a mitad de octubre, si los plazos se producen de esta manera y el PSOE consiga allanar el camino para que Mariano Rajoy sea investido presidente, con un poquito de suerte a lo mejor se consiguen hacer los presupuestos del próximo año, lo cual va a contentar a Bruselas, claro, lo cual va a aliviar el déficit público que ahora mismo padecemos y tenemos en España, y eso permite al gobierno tener más margen, porque de lo contrario había que prorrogarlos ya, que era algo que se estaba planteando Mariano Rajoy. Cuanto más presionado estás, igual las soluciones pueden aparecer. Pero bueno, insistimos, de todas formas, que estamos jugando un poco, si no hablar con la especulación, sí que intentando ser un poco adivinos de por dónde pueden ir los derroteros. Pero claro, esto sí que está claro, es decir, si no aceleramos en el cumplimiento de elaborar los nuevos presupuestos, sí que vamos a tener un problema realmente con nuestros socios comunitarios. Y un dato respecto a lo que comentabas de la exportación en el ámbito cerámico, como hemos apuntado, ha caído un 11% hasta julio, debido a que a la crisis a Oriente Próximo y Rusia, que desde hace ya muchos años, como bien sabéis, se ha convertido en un refugio tradicional de nuestras exportaciones de
de las empresas cerámicas principalmente ubicadas en Castellón. Y un tema que hoy no vamos a repasar porque luego nos vamos a meter con otras cuestiones en clave económica, es un tema también bastante relevante, efectivamente, el IVF, que mantiene el compromiso de venta del Elche Club de Fútbol, aunque se ha tumbado en principio la operación, y afirma que la demanda del Consejo es infundada. Cuestión jurídica. ¿Usted tiene algo de información sobre esto? Pues no, luego... como el señor Daniel no me llaman ningún de mi sector para informarme de estas cosas que no vamos deben dando ser públicas. Información a retazos y aportando mucho tema y mucho repaso porque hay muchísima actualidad. Alto en el camino, volvemos enseguida aquí en Pulso Empresarial. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Bueno, pues continuamos aquí en Pulso Empresarial Valencia. Estaba comentando con nuestros compañeros de tertulia que el día ha sido un tanto extraño. Ha monopolizado tanto la actualidad Pedro Sánchez que, claro, el resto de cosas, y sobre todo en clave de datos económicos o macroeconómicos, iban un poco en una dirección, pero todo ha experimentado un volcado importante. Si insistimos con prudencia, finalmente se produce este órdago ya lanzado. Recordemos la noticia por todos aquellos dirigentes socialistas, en total 17 en principio, que le han lanzado al todavía secretario general del PSOE para forzar la disolución del actual modelo de dirección de la Ejecutiva Socialista y, por tanto, convocar una gestora. Bueno, respecto al tema que estábamos diciendo y de lo mucho que tenemos y lo que hemos elegido para el día, que es precisamente esa ausencia del crédito motivada, como bien saben, en gran parte por la situación que ahora mismo padecemos en la Comunidad Valenciana y en el conjunto prácticamente de España, pues al margen de eso, puntualizar 2 o 3 detalles. Hoy pido disculpas si vamos todavía más atropellados que de costumbre, que ya vamos, pero es que claro, si no es imposible comentarlo todo. Y es un detalle, por ejemplo, una noticia muy significativa, y es que los vendedores del mercado central han realizado el primer paro de protesta. ¿Por qué? Porque no les gusta el modelo de la peatonalización de la zona y especialmente la situación de cierre que ahora mismo padece, en este caso, el parking de Ciudad de Brujas, ubicado detrás del histórico y emblemático edificio valenciano. Es un tema que ya hemos comentado aquí hasta la saciedad y que seguiremos apuntando con ustedes. Y luego tengo un tema aquí reservadito con el señor Matoses, pero me lo dejo para más adelante. Sí hay un detalle también significativo en clave política, al margen del lío de los socialistas, y es que Fernando Giner ha sido elegido por el alcalde de Valencia, por el señor Ribó, para aportar la señal el próximo 9 de octubre, pero él sí va a asistir al Te Deum en la Catedral de Valencia, algo que ya saben ustedes que el año pasado el actual gobierno del ayuntamiento consideró como acto no oficial. Por cierto, si no se tuerce nada y no nos pasa como con Sandra Gómez el otro día, esperamos y deseamos, y tenemos su palabra, que Fernando Giner nos visite aquí el próximo lunes, día 3 de octubre, en nuestra tertulia habitual en clave política. Bueno, yendo por parte rápidamente al tema de la economía, empiezo por ti, Vicente. Estabas antes moviendo la cabeza, no estabas muy conforme con el tema de el déficit público más bajo hasta julio de los últimos 3 años en clave de Comunidad Valenciana. Es verdad que esto va en consonancia con otras comunidades autónomas. Va con todas, así que... Bueno, básicamente es porque... Haznos tu magnífica lectura, es que han recibido 7.670 millones de euros, parte de la mala liquidación
del año 2014. Entonces esto lo han inyectado directamente y ha hecho pues que converjan en torno al 0,7%, que sería el objetivo que estaba estipulado. Bien, estos son los datos a mes de agosto. Ya sin esta cantidad de dinero, pues vamos a volver prácticamente a lo que estaban apuntando las autonomías, que era el 1%. De cualquier modo, yo quiero romper una lanza a favor de las comunidades autónomas en cuanto a lo que es la gestión del presupuesto, en la medida en la que prestando el 57% de los servicios, hablo en cuantía económica, ¿de acuerdo?, solamente mantienen un déficit del 1%. Bien, el gobierno central con una cifra de servicios nada más del 20%, ¿de acuerdo?, pues se ha plantado en que donde tenía un objetivo para todo el año del 1,8%, está en el 2,8%. Pero esto con dos características. Una. Pero bueno, algo ya manido, perdona, y conocido desde principios de año. Sí, pero que pero se hemos ha dicho gastado, aquí hasta la saciedad también se ha gastado en el programa. 4.500 millones de euros menos en desempleo y 1.000 millones menos en intereses de deuda. Es decir, que si a esos 35.000 le sumamos los 5.075 que se ha ahorrado, estamos hablando de que se han desviado en 36.000 al mes de agosto. Es decir, esto está apuntando a que la verbena va a acabar en torno al 5,1-5,2%. Pero, ¿cuál es el principal problema o escollo que yo veo a partir de ahí? Vale, es el tema de la seguridad social. Es decir, si el gobierno central se ha ido de madre en el déficit, el tema de la seguridad social es impresionante. Es decir, cuando tenían planteado que tuviera un déficit de 3.500 millones, a fecha de hoy llevan 16.000. Pero es que tiene pinta que vamos a acabar con 25 o 30.000 más los 17.000 millones que quedan pendientes de contabilizar. Sí, que por supuesto no lo van a contabilizar tampoco. Esa cantidad que tú llevas ya mucho tiempo insistiendo aquí en el programa, que está ahí perdida, que parece que nadie se acuerda de ella, pero que evidentemente a la hora de cuadrar esos balances, tarde o temprano finalmente aparecerá de alguna forma. Por mucho que a veces les guste envolver a los políticos y a los dirigentes. Y ahora vamos a la parte de los ingresos. ¿Cómo van las cifras? Vamos a ver, el IRPF les ha caído un 2% los ingresos. La seguridad social les ha caído en torno a un 14%. El IVA es lo único que va hacia adelante, el 5,2%. Lo decíamos antes, bendito turismo. Y el impuestos especiales, es decir, hidrocarburos, las eléctricas, todo este tipo de cosas, 3,5%. Y el impuesto de sociedades ha caído un 25%. Esto tiene una lectura muy clara. Uno, el empleo que creamos no es suficiente ni para pagar las cuotas de seguridad social ni para gestionar una masa de IRPF que sea capaz de absorber la bajada de tablas de IRPF que practicó el gobierno del PP como medida electoralista. Dos, que, más importante, bueno, aparte de lo del tema de la seguridad social, es que estaba aquí con los números y se me ha ido un par de números. Aprovechamos. Más opiniones respecto a lo que estaba comentando Vicente. Daniel. Bueno, el déficit es un problema... Sí, Vicente. El déficit de nuestra comunidad es un problema gravísimo, muy grave, y lo que planteaba de la seguridad social, teniendo en cuenta que el sistema de seguridad social español es un sistema de reparto, pues está en función del número de trabajadores activos que hayan y cómo pagan las cuotas, porque claro, si se establecen medidas de creación de empleo, sobre todo como autónomos, en el sentido de pagar cuotas de 50 euros, pues eso redunda en perjuicio de la capacidad económica que tiene la seguridad social para atender sus obligaciones. Desde luego que lo de la hucha de las pensiones comienza a desaparecer y habrá que tomar medidas, me imagino, en el Pacto de Toledo para ver cómo se arregla las previsiones de futuro, porque de lo contrario pues nos podemos encontrar con un problema muy grave. Más opinión, pero no, simplemente quería decir lo último que me faltaba, es decir, y esa caída del 25% del impuesto de sociedades lo que pone de manifiesto es que no hemos sido capaz de recuperar la competitividad empresarial mediante la bajada de salarios. Claro. ¿Vale? Con lo cual, hemos lastrado con la bajada de salarios los ingresos de la seguridad social, pero en el momento en que nuestras compañías están declarando 2.500 millones en los 8 primeros meses. Pero Vicente, vamos a ver, una regla matemática de cajón que le hemos dicho aquí hasta la saciedad. Y hoy lo de hasta la saciedad suena hasta redundante. Es decir, si tú disminuyes la presión sobre las empresas, a partir de ahí tienen más posibilidades de generar empleo. Generan más empleo y a partir de ahí se aumenta la riqueza de las familias, aumenta la demanda interna y al mismo tiempo las empresas
empresas tienen más capacidad de cotizar, ¿no? Es que empezamos, como bien decía Daniel, la casa por el tejado. Nos vamos a la parte de arriba a machacar con la recaudación tributaria y no oxigenamos a los que realmente pueden impulsar la economía. Es que esto es yo creo que de manual. Yo creo que es más importante recaudar poco de mucho Claro. que intentar recaudar mucho de poco. Al estilo de la alimentación, Porque que de lo comentábamos contrario, anteriormente. Estás concentrando el riesgo y pasa pues lo que ha pasado. Claro, ¿Alguna opinión? lo que sucede es que... Y lo que dice Vicente de que las medidas estructurales que se han tomado nos han llevado a esto, pues yo quisiera saber si no se hubieran adoptado esas medidas, ¿dónde estaríamos? Porque desde luego que hace 4 o 5 años la inercia nos llevaba a un precipicio brutal. Se estaban destruyendo de empleo de calidad y empleo de no calidad del orden de los 100.000 puestos de trabajo mensuales. Permitidme, Bueno, justo y Romper Enrique. esa inercia cuesta muchísimo. Bueno, y de todas maneras, perdona, que esa inercia en Europa la están cambiando, porque están diciendo que la equiparación de un... Bueno, de lo que De se un de eventual a hay un... una sentencia hay una sentencia del TJUE de una que esperamos un laboral de la momento, que esto no administración. se le está dando mucho bombo al tema, pero sería un ataque frontal a toda la reforma estructural en España. No, pero eso afecta a la indemnización. Bueno, bien, Son pero 20 afecta días también... en lugar de 13 o en lugar de nada. Bueno, igual de 12, igual de 20, pero bueno... No, que serían todas de 20. Claro, o sea, que exacto, los equipara en cuanto a la indemnización. Pero esos costes Pero tiene que no- asumir la empresa o bueno... Sí, o- claro, lo tiene que asumir la empresa. Lo que Claro. está claro que nos tenemos que olvidar de medidas electorales y ese problema, el Son problema medidas de de las sentido huchas, común, claro. y el problema de las pensiones es un problema de todos los ciudadanos. Por supuesto. Todos. Si no tenemos gobierno y además un gobierno que coja al resto de partidos y diga, señores, tenemos que llegar a un consenso y a un acuerdo Sin por el bien de demagogias, todos. sin demagogia. Claro, es que mañana le va a Y con un objetivo. Con realismo y la objetividad. política de la patada hacia adelante y a ver dónde nos lleva. Bueno, que son permitidme- esas Sí, medidas yo con como eso quería la contestar, reducción del quería IRPF. contestarle a Daniel. La es política decir, Es como cortoplacista. Fernando. cuando decías a dónde nos hubieran llevado estas medidas, es que al final hay 2 medidas importantísimas que están pendientes. Una ya la sabemos todos, que es la remodelación de las administraciones públicas y adaptar los gastos con los ingresos. Y 2, y más importante, es que seguimos sin tener un cambio de modelo productivo. Es decir, Bueno, durante esto- mucho tiempo esto nos lleva a lo focalizamos otro en debate, la ya lo construcción sabes. y ahora ya no lo tenemos. Con lo cual, lo que pone de manifiesto es que lo que han pretendido hacer, que no era ni más ni menos que parches, no ha servido para conseguir el fin. Con lo cual, no hemos conseguido el fin, seguimos teniendo pendiente un cambio de modelo productivo. Hombre, Vicente, yo discrepo en cuanto a que sin la construcción, que efectivamente era uno de los cauces productivos. más Ahora importantes que vamos, tenía, con muchos datos que tenemos pues, hoy sobre eso. Resulta que somos el país de la Unión Europea que más está creciendo, pues imagínate si además tuviéramos pues un poquito de actividad en el sector de la construcción. estamos Bueno, creciendo por 3 motivos externos. que si no nos enzarzamos con el tema de siempre. Esos 3 motivos externos a España, Sí. que son, me imagino, que el precio del petróleo, Sí. el precio del dinero. En el micro, Daniel, por favor. Sí, que el si no, precio no del se dinero, y el el terrorismo, petróleo, el terrorismo y la internacional. paridad, sí. Y el Pues terrorismo eso deberíamos. lo tienen todos los países. Lo tiene Italia, lo tiene Grecia, lo tiene Portugal, lo tiene Irlanda, lo tienen todos. Y lo tiene Alemania y lo tiene Francia. Y el país que más está creciendo, con todo eso que tú has dicho, es España. Es España. Sí, pero por... Luego algo se habrá hecho bien, todo nos habrá No, hecho bueno, mal. sí, Daniel, pero lo que Está se la- hizo fue una devaluación, la devaluación de los sueldos. Recordar, Claro. hace unos días salió en televisión el sindicalista francés de origen español, dice, bueno, nosotros estamos reclamando, pero no estamos ni mucho menos donde España. El salario mínimo interprofesional aquí son 1.700 euros. Claro. Esto, Vale. es que cuando Eso, se hacen un propio sindicalista, es que lo que cuando- hemos devaluado no ha cuando- sido la moneda porque no podíamos, es que hemos cuando- devaluado los salarios. cuando se hacen Pero no las solo hemos comparativas con devaluado otros nosotros, países, coches lo han de Europa- devaluado los portugueses, lo han No, no, no. devaluado los Pero italianos, es que los lo han coches devaluado los todos los griegos. coches de Europa se están fabricando en España. A ver, y- justo. No, pero yo quiero ¿Y eso es malo? ¿Eso es No, bueno? no, que va, Eso es ni muy mucho bueno. menos. Pero que el Menos modelo- mal que los estamos fabricando aquí. El modelo productivo español no tiene el suficiente margen para pagar todo lo que debemos ni para diferenciarse, como el comentáis, otro día del salario mínimo. el otro día salió una frente a comparativa Alemania. sobre eso que tú comentas. Bueno, creo que eran 6-7 meses al año lo que debía trabajar un español para Poner poder al pagar 20% una de parte, desempleados que para tenemos pagar a una trabajar. parte de deuda pública. Claro, Para es- esto hace falta el modelo. Bueno, Para esto hace falta el es modelo asimilar que productivo. estamos realmente en una Europa de 2 velocidades,
pero realmente también la Europa del Norte, no nos olvidemos que el Deutsche Bank, Frau Merkel, mi gran amiga, también estaba hablando hoy de si le inyectaba dinero al Deutsche Bank. Vamos por partes. No, luego el señor Don Vicente se me lanza como Fernando y si no ya no puedo hablar. Siempre tiene usted el modelo productivo. Yo lo he escuchado mucho tiempo y más aún lo del modelo productivo sostenible. Bueno, y eso parece que es la piedra filosofal. Sí. Esto es la cada partido de izquierda del modelo productivo. Cada partido, ¿cuál es el modelo sostenible? Para dar charlas está muy bien, hay que llevarlo a ver, justo. Pero es una frase ¿Le digo yo cuál es el modelo sostenible o cuál es el modelo? No, ¿cómo se hacen los juicios? ¿Así? ¿Hacer juez? Me voy a comprar un martillito de esos. Bueno, dice como las películas, para poner orden. Pues yo lo traigo el próximo día. Para los noruegos el modelo sostenible es el petróleo. Con el petróleo que tienen, pues pagan los... Por cierto, hoy reunión... el nivel de renta Daniel, que tienen. que lo hemos comentado, hoy reunión de la OPEP, en base a ver por dónde van a ir los tiros. Ya, os la adelanto yo. Tururú Mandrú. Y ¿qué? vamos a seguir teniendo petróleo en torno a una horquilla de los $50 durante los próximos 6 meses. Porque hay excedente de producción. No, porque al final la única solución va a ser liarse en Siria. ¿Liarse en Siria? Sí, ¿Quiere vamos, decir? yo lo tengo ¿Más claro. batalla, más guerra? Sí. ¿O qué? Sí. Vaya. Sí, el tema de Siria... No va a haber otra solución. Y además, es más, políticamente a Estados Unidos le interesa y todo está pendiente de quién gane la selección. Muy bien. Bueno, si me permitís, vamos a tratar de encarar la parte final del programa. Yo aquí tengo recogidas distintas noticias que las voy... No desmonte usted el micro, señor Matos, un poco hasta abajo, que si se le cae luego no se le escuchará. Entonces, a partir de aquí, vamos a tratar de poner un poco en solfa, ¿no?, todo lo que son las distintas cuestiones y los distintos temas y titulares que hemos ido recogiendo del día. ¿En relación a qué o con qué? Pues hay al final 2 vínculos inevitables. Por una parte, lo que hemos elegido, pero que la actualidad una vez más nos lo ha merendado, que era el tema del crédito, y luego, como muy bien estáis apuntando y conocéis perfectamente, el asunto de la vivienda. Bueno, tratando de ir de una forma correlativa, voy a recoger, como digo, distintas cuestiones que tenemos hoy. Por ejemplo, una de las grandes noticias del día es que las hipotecas sobre las viviendas han caído en julio por primera vez en 25 meses. Esto es debido, apunte usted, señor Pascual, a que esta bajada es por los que los registros de la propiedad suspendieron la inscripción de algunas de ellas en el marco de la jurisprudencia del Supremo acerca del carácter abusivo de varias cláusulas sobre el tipo de interés de demora, que es algo que hemos comentado, pero usted apúnteselo, por favor. Más cosas. El consejero delegado de Bankia, el señor Sevilla, ha dicho, esto para el señor Albiag y para don Vicente, que todavía hay espacio para más concentración bancaria en Europa. Recordemos las palabras de Mario Draghi hace unos días, que decía que sobraban bancos. En relación sobre la banca española, la nuestra concretamente, ha querido señalar este señor que la rentabilidad está un poquito mejor que la de nuestros vecinos europeos. En relación con el tema de la vivienda, el Ministerio de Fomento va a prorrogar para el próximo año 2017 el plan de vivienda y lo va a dotar con 500 millones de euros. En relación con la competitividad de los bancos, es que los medianos están demostrando una mayor versatilidad. Por ejemplo, hoy que nos planteamos la ausencia de crédito, como muy bien les apuntábamos en la promo del programa, parece que no es el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, del Banco Popular, que ha anunciado un plan, en este caso, de apoyo y de crédito concedido a las pymes. ¿Por qué los medianos son más versátiles? Porque, bueno, no tienen una gran presencia, digamos que son más sostenibles. De hecho, aquí, por ejemplo, hay una referencia en una información que hemos recogido hoy sobre el modelo de negocio de la banca Marc, que, como sabéis vosotros, es de ámbito, sobre todo, privado. La Sareb va a desarrollar 1.100 nuevas viviendas en alianza con una decena de empresas promotoras. La compraventa de viviendas crece un 15,1% y registra el mejor segundo trimestre desde el año 2010. Y luego ya hay un tema en clave jurídica que, si me da tiempo, os lo comento, y luego está el tema de los fondos europeos. Y un detalle más en relación a lo que comentaba justo, que ya apuntábamos ayer. En los pasados meses hemos dado pasos muy importantes para hacer un banco mejor, según ha anunciado el responsable del Deutsche Bank, John Cryan. Y hoy, durante todo el día, se ha encargado el gobierno alemán de recalcar y recordar una y otra vez que no va a haber una intervención, por lo menos a corto plazo, en el gran banco de Alemania. Ayer Fernando apostaba por traducir eso o trasvasar esos grandes activos del Deutsche Bank al Commerzbank. En fin. Para el cual ya se han solicitado. Yo pido un palabra. resumen que tratamos de hacer aquí. Yo pido a contrarreloj, para variar. Vale, contrarreloj. Como me va al contrarreloj, a don Vicente no. Tiene usted ya el cronómetro. Directo.
Bueno, registro, pam, un minuto, 60 segundos. Las hipotecas. Curioso titular, porque fíjense ustedes que lo que estamos leyendo aquí es que en el registro de la propiedad se suspende la inscripción de algunas hipotecas porque contemplan intereses de demora abusivos. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé, ¿eh? Que igual esas hipotecas que se hacen ahora mismo ya todavía contemplaban intereses abusivos. Curioso el tema. Curioso, pero no sé, por eso digo que esa noticia hay que analizarla un poquito más. Pero a mí esta noticia no es la que creo que deberíamos estudiar. Quiere decir, las ejecuciones hipotecarias en Valencia no se practican. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho muchas veces, porque la cláusula de vencimiento anticipado en Valencia se sigue la línea del TJUE. Y la línea del TJUE para mí es relevante. Deberíamos llegar a la dación en pago, que sería la solución a lo que está sucediendo en España y fruto de muchas cosas que hablamos aquí. Yo quería lanzar otro mensaje que no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho aquí. Y bueno, no será que no hemos dicho cosas. No, ya lo sé, hay cosas, pero es una que... yo este mediodía estaba en un acto que yo creo que es positivo, en Chiribella. ¿Que no nos has invitado? Que no os he invitado, porque no he invitado a mí, pero vamos, yo claro. te he invitado a ti, si fuera a mí yo enseguida. Que es la apertura de un nuevo centro en Chiribella, baluarte y exponente en Europa de la cadena Lidl. Bueno, un concepto que, atención, pretende un poco imitar al modelo Mercadona o al modelo Consum, porque no es el modelo Lidl tradicional. Esto nos llevaría para pero al bueno, que es un tema hipotecario. El tema hipotecario, pues bueno, yo siempre lo he dicho, que es de máxima trascendencia la influencia jurídica en la práctica. Los intereses de demora, lo que dice esta noticia es que como superaban 2 puntos el interés legal, ese interés de demora, el registrado antes de anotarlo, antes de inscribirlo, tenía que ver que si se cumplía o no y anularlo o no inscribirlo. Por eso dice esta noticia que se han reducido las hipotecas. Pues muy bien, fenomenalmente explicada, Justo, gracias. Que vamos ya con 5 minutos. Con el tiempo justo, ¿no? Enrique, con el tiempo justo. Nunca mejor dicho, en relación con la concentración bancaria, la versatilidad de las entidades financieras, en este caso más pequeñas que las grandes, que están demostrando ser bastante competitivas. Y bueno, la relación que comentábamos respecto a la ausencia del crédito, que por ejemplo, recordemos, sí que va a conceder en este caso Caixa Popular, pero aquí hay también mucha maniobra en el ámbito de la vivienda, que yo me voy apuntando notas aquí para próximos días. Bueno, Enrique. empezamos. Estabas comentando un banco mediano como puede ser Bancamar, ¿no? Sí. Bueno, y luego las declaraciones del consejero delegado de Bankia, que hablan de una mejor rentabilidad del mercado. No vamos a llegar a todo. Primero, como decía Justo, yo creo que hay que coger con pinzas la noticia de que se firman menos hipotecas por ese motivo. Estará ocurriendo, seguro. Yo que firmo hipotecas para clientes nuestros, para Escentia, eso no está pasando. Ninguna de las que hacemos, por lo menos nosotros en el despacho. Luego, la falta de financiación no la estamos viendo, pero tendríamos que ir mucho más atrás. Lo que ocurre con las empresas y los particulares, pero sobre todo con las empresas, es que no hay que ir directamente qué es lo que necesitas y voy a gestionártelo, sino tu contabilidad, lo que tú me cuentas, el negocio. Todo eso está bien reflejado en esa contabilidad, en los impuestos. Tenemos que empezar a hacer el trabajo anteriormente. Y lo que comentabas, Bancamar está marchando muy bien con crecimientos. No, pero te lo ponen a modo de ejemplo. Pero ¿Qué te parece, por ejemplo, estás hablando de un banco que en los 3 de estrés salió el número 1 de Europa, que tiene en calificación de Moody's un punto por encima del Reino de España y que tiene muy claro su modelo de negocio y el target de cliente, que es la banca privada y la gestión de patrimonios, incluso para empresas. Me centro contigo, Vicente, en 3 cuestiones. Una, que el Ministerio de Fomento prorroga al próximo año el plan de vivienda que hemos comentado. Luego, que la Sareb vaya a desarrollar 1.100 nuevas viviendas. A mí, por lo menos, me llama la atención. Y luego, el buen comportamiento del mercado inmobiliario, parece ser, a priori. Bien, yo no me creo nada. Muy bien. Entonces, ¿para qué te lo he dicho? Porque al final, imagínate que ahora Marta me dice 2 minutos y le digo, no me lo creo. Vale. Seguimos hablando media hora. Vamos a ver. Informe de JP Morgan, 16 de este mes, ¿vale? Alerta sobre la banca española y alerta en 3 líneas. Por un lado, la baja rentabilidad que van a obtener, entre el 14 y el 16% de disminución en beneficios en las entidades bancarias, el 4,6% menos de préstamos a empresas, ¿de acuerdo? Y además, encima, pues una serie de activos tóxicos y demás que siguen sin verlo claro. A partir de ahí, todo este tipo de cosas a mí me parecen titulares. Y llevamos mucho tiempo viendo determinados titulares que no se corresponden con la realidad. Por eso aquí en este programa escarbamos. El tema de las entidades financieras es muy simple. Si tú tienes una entidad financiera mediana, tienes que
que hacer el negocio con lo que lo haces habitualmente. Y entonces espabilas e inventas. A mí hay un ejemplo ahora que me encanta, es decir, es el producto que ha lanzado ING Direct. Me parece que eso es innovar de verdad, y esto solamente lo hacen los medianos. Los pequeños, ¿sabéis qué es lo que están haciendo? Comprar y vender en intereses negativos deuda soberana. Esto, perdona, además hay un detalle. Yo creo que de cara al futuro que van a ser próximas tertulias, vamos a hablar, porque yo creo que el mercado bancario se empieza a romper. Daniel, rapidísimo, 8.400 valencianos se presentan a 80 plazas para la Administración de Justicia. Rápido, por favor, 20 segundos. Claro, que con el paro que hay, la inestabilidad laboral que hay y el empleo de poca calidad que también se crea, como para dejar pasar opciones, pues el ¿verdad? hecho de en estos momentos ser empleado público, pues es algo muy apetecible. Muy bien. Pues, caballeros, un auténtico placer. Permitidme las disculpas porque teníamos un programa magníficamente preparado, pero claro, una noticia de calado político que puede cambiar el rumbo económico de este país, evidentemente era bastante significativa destacar. Seguro que si se confirma, la bolsa sube. Efectivamente, usted lo ha clavado, señor Matoses. Mañana hablaremos de turismo, que bendito sea y que siga funcionando muy bien Pero el durante sector, muchísimo tiempo. aunque no conforma a todos los empresarios, como ya dijimos la semana pasada. Gracias, les dejamos con Ciro López, tiempo de deporte aquí en Gestiona Radio, y ahora a descansar un poquito, ¿vale? A divertirse, que mañana hay muchas cuestiones que seguir repasando como cada día. Veremos qué pasa con el futuro del PSOE y concretamente de Chimo Puig. Gracias a Marta Rodríguez. Adiós.